Y vamos a empezar por el título que le dimos a este taller, y es Educar Seguidores de Cristo en una era digital, porque no podemos despegarnos de la realidad que estamos en una época, en una era distinta, ¿no? Entonces, originalmente habíamos hecho este taller pensando solamente en Spinoza, pero yo quiero ampliarlo. Ven que dice, ¿dónde estará Spinoza dentro de 20 años si no existieran nuestros niños o nuestros jóvenes? Vamos a ampliarlo, vamos a pensar dónde estará su iglesia en 20 años si no existieran nuestros jóvenes y nuestros niños. Eso no quiere decir que lo que vamos a hablar aquí es únicamente para las escuelas bíblicas de niños o de adolescentes o de jóvenes. Aplica a todos por igual y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta por qué. Así que no se me impacienten, pero yo quiero que pensemos en eso. Piense usted ahora en el perfil de su iglesia. Aquí, pensemos en el perfil de nuestra iglesia. ¿Dónde estaríamos si no existieran nuestros jóvenes dentro de 20 años? Mire que es una pregunta bien importante. Y vamos a empezar por acá, Morovis. ¿Cuál es la asistencia de su iglesia en términos generales, pastora? ¿Cuántas personas, cuántos miembros usted tiene en su iglesia? Actualmente como 130. Y de esos 130, ¿cuántos están en la escala de niños, adolescentes y jóvenes? Vamos a pensar hasta 25 años. Más o menos. Como 36. Ok, pues tenemos como 37. Y acá, en Río Nuevo, vamos a ver. ¿Cuál es más o menos el total de su asistencia? ¿Será lo mismo? 150. ¿Y como cuántos entre niños y jóvenes? Yo sé que el pastor está haciendo un esfuerzo bien bonito ahí por la iglesia de la niñez. Sí. Como 35, 40. Ok, ¿qué nos pone a pensar eso? Ese es nuestro reto ahora. ¿Bien? ¿Ven la disparidad de edades? ¿Ven? ¿Okay? Y entonces si a esa disparidad de edades le añadimos cómo cuando los jóvenes, y lo vamos a ver con más detalle ahorita, se nos van de la iglesia cuando llegan a la universidad, eso nos puede poner a nosotros en crisis, ¿verdad que sí? Así que entonces vamos a entrar en esos detalles. Nosotros le llamamos a lo que yo le voy a identificar a ustedes hoy como la iglesia de generaciones emergentes. Yo les voy a hablar de lo que yo llamo ICE, que es las nuevas generaciones emergentes, que son las generaciones del internet y del celular. ¿Ok? Y lo que vamos a hablar con relación a esas generaciones del internet y el celular, para que ustedes se vayan aprendiendo ese vocabulario, I de internet, C de celular, ¿ok? Generación ICE. Lo que vamos a hablar de esas generaciones es que son, para nosotros en medio de la iglesia y sobre todo en la educación cristiana, estratégica, vital y urgente. Y es bien importante verlo de esa manera, ¿por qué? Porque estadísticamente esta es la edad de los jóvenes es la edad en la que la mayor parte de la gente conoce al Señor, conoce a Cristo. Es vital porque el ministerio de la niñez y la juventud, un ministerio fuerte de la niñez y la juventud, atrae a toda la familia. ¿No se han puesto a pensar que tener niños en nuestra escuela bíblica y que ellos se sientan atraídos hacen que los padres vengan? A veces pensamos que es al revés, que llegue el papá primero para que entonces vamos llenando los lugares de niños, adolescentes. No, llegan, primero tenemos que atraer los niños. Nosotros como padres y madres sabemos que donde nuestros hijos quieren estar, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y urgente. ¿Y por qué urgente? Porque estadísticamente si usted no llega a las personas antes de los 13 años de edad, la mayor probabilidad es que no vengan nunca a la iglesia. O sea, vamos a aclarar esto. Si una persona no ha venido a la iglesia antes de los 13 años, la estadística, a través de muchos estudios que se han hecho, y un grupo en Estados Unidos que se llama el grupo Barman, tiene unos estudios bien profundos de que si una persona no ha tenido experiencia de iglesia antes de los 13 años, es muy poco probable que se dé. ¿Ok? Así que, ¿por qué? Entonces, vamos a ver el porqué de
que sea esta edad la donde tenemos que ir bien enfocados en nuestra escuela bíblica. ¿Por qué es estratégica? ¿Por qué es vital? ¿Y por qué es urgente esta generación? Pues miren, yo les voy a aburrir un poquito con las estadísticas, porque esto que puede parecer aburrido se torna en algo preocupante y es una motivación y es un motor para nosotros cambiar nuestros modelos. Uno, el 30% de los cristianos llegan a Cristo antes de los 14 años de edad. Eso es estadística en los Estados Unidos. ¿Okay? El 85% de los jóvenes adultos entre 23 y 30 años dejan la iglesia, por lo menos por un año, mínimo por un año, y ¿sabe qué? La noticia es que la mayor parte de ellos nunca regresan. ¿Ok? Triste, pero es real. Lo segundo, ¿por qué? Volvemos, ¿por qué es estratégico? ¿Por qué es vital? ¿Y por qué es urgente? El mayor por ciento de probabilidad de convertirse en seguidores de Cristo en los Estados Unidos. Estamos arrastrando una estadística en Estados Unidos porque aquí no existe. Pero debemos de darle un margen de error más o menos, pero tenemos que estar cerca de eso. Entre las edades de 5 y 12 años, el mayor por ciento de probabilidad de convertirse en seguidores de Cristo entre 5 y 12 años es el 32%. Versus entre los 13 y los 18 años, ¿qué por ciento es? 4. El 4%. O sea, usted deja pasar un adolescente y la mayor probabilidad es que usted lo perdió. Y de 19 años en adelante sube un poquito, pero es tan poquito que es prácticamente mínimo, el 6%. Eso nos pone a nosotros y a nosotras en una gran urgencia por trabajar con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. 66% de los padres piensan que la responsabilidad del desarrollo moral y espiritual de los niños es de ellos. 70% admite haberle dejado esa responsabilidad a la iglesia. Esto es bien importante hablarlo y desmenuzarlo un momentito. Vamos a volver. Los padres pueden admitir en su mayoría que la responsabilidad de la educación moral de sus hijos es de ellos. Pero una cosa es admitirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Así que nuestros padres, lo que les está pasando es que lo admiten, pero van a la iglesia, dejamos los niños ahí, o tenemos la expectativa de que sea la iglesia el responsable o la responsable de la educación moral de nuestros hijos e hijas. ¿Y qué pasa entonces? ¿En dónde nos pone eso? ¿Dónde nos ubica como iglesia? Una enorme responsabilidad. No solo una responsabilidad que nosotros y nosotras mismas nos hemos otorgado ante nuestra gran encomienda como cristianos y cristianas, sino ante la responsabilidad que nos han disparado los mismos padres, que lo hemos hecho nosotros mismos. O sea, yo soy madre y no puedo eximirme de estar en ese % de responsabilidad. Ahora, vamos a hacernos una gran pregunta, y es ¿por qué la mayor parte de nuestros amigos, cuando llegaron a jóvenes, salieron despavoridos de las iglesias y muchos no han vuelto? Aquí veo gente respirando profundo. ¿Por qué la mayor parte de nuestros amigos? Porque obviamente no voy a decir de nosotros, porque nosotros somos de ese % que hablamos primero, que seguramente dimos un paseíto por ahí por la periferia, estuvimos un año fuera, o 2 o 3, y después regresamos, y hoy día, gracias al Señor, estamos aquí. Pero ¿y los demás? No me digan, ¿cuántos de ustedes tienen amigos que jamás han regresado? Vamos a ver, vamos a ver. O sea, por lo poco que he visto, la mayoría tienen amigos que jamás han regresado a la iglesia. Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué? Porque no podemos poner soluciones o tratar de implementar nuevos modelos si nosotros y nosotras no sabemos por qué pasan las cosas. Porque entonces usted ha visto cuando la gente le vendan los ojos y le está dando una piñata para tratar de romperla. Si nosotros no sabemos por qué pasan las cosas, no tenemos entonces cómo implementar una buena metodología para trabajar con eso. Así que tenemos que empezar a desarmar aquí este muñequito y ver por qué. Mire,
Y esto es un poco abstracto lo que les voy a decir, pero vamos a ir llegando. Porque lo que hemos estado haciendo por los pasados 20 años en los ministerios de niños y niñas, de jóvenes y adolescentes, no está dando resultados duraderos. Y yo quiero que escuchemos bien, porque el lenguaje nos traiciona a veces. Escuchamos la mitad de la oración y la otra mitad no la escuchamos. Y yo quiero que estemos claros, que no salgamos de aquí diciendo, pero el recurso dijo que en nuestra iglesia lo que se está haciendo no da resultados. Eso no es lo que yo he dicho. No da resultados duraderos. Y entonces ahora hay que empezar a ver por qué no son duraderos esos resultados. ¿Cómo trabajar con la niñez y los jóvenes para lograr líderes comprometidos en el futuro? Tenemos que entonces ir mirando qué es lo que estamos haciendo que no dura, que no perdura. ¿Ok? Y yo les he puesto aquí unos puntos que vamos a mirar, y yo le he puesto 2 puntos básicos en los cuales yo quiero que emprendamos este camino. 1, reconociendo las diferencias generacionales. Y 2, aceptando las diferencias generacionales sin demonizarlas y sin menospreciarlas. Y eso es un gran reto, ¿saben? Eso es un enorme reto. Yo no quiero que ustedes se me asusten aquí, pero vamos a hacer unos ejercicios interesantes. Porque desgraciadamente nos acostumbramos tanto, y como les dije al principio, los procesos son tan paulatinos, o sea, son muy rápidos últimamente, en las últimas décadas, los cambios son rápidos, pero nosotros los sentimos lentos. O sea, usted se levanta por la mañana y usted se mira en el espejo todos los días y usted no se da cuenta de las libritas que echó. Usted se da cuenta de las libritas que echó cuando se pone la ropa y no le sirve, ¿verdad que sí? Y usted no se da cuenta de las arrugas que echa tampoco. Usted se da cuenta cuando alguien le enseña una foto, o cuando usted tiene que ir a renovar la licencia, que dice, ay, santo Dios, qué vieja yo estoy, ¿verdad? Entonces eso nos pasa generalmente. Aquí parece que les ha pasado mucho tiempo, ¿verdad que sí? Y no, pero a esta sí es buena. La licencia de la identificación de las elecciones, de votar, esa sí que es deprimente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que no nos damos cuenta de los cambios, o como diría un querido profesor que yo tengo, o nos resistimos a reconocer los cambios, ¿verdad? Y entonces lo primero es reconocer nuestras diferencias. El problema es que cuando nosotros hablamos de diferencias, sobre todo en la iglesia, desgraciadamente en la iglesia, cuando hablamos de diferencias, esa palabra diferencia nos hace automáticamente otorgar bien o mal a las cosas. Y yo quiero que, habiendo dicho esto, partamos de un principio para escuchar el resto de este taller. Yo no estoy identificando aquí ni que nada es bueno ni que nada es malo. De aquí en adelante vamos a hablar de las cosas como son. Y yo quiero que por 2 segundos o por el resto de la noche usted se quite ese esquema de que hay unas cosas buenas y de que hay otras cosas malas. Vamos a ver cómo son las cosas, cómo actuamos, cómo se nos comunica la información, cómo la recibimos, cómo la aprendemos. Y para eso, para poder superar el asunto de las generaciones y de las diferencias, tenemos que aceptar las diferencias sin demonizarlas y sin menospreciarlas. Y yo creo que esa es la parte más difícil, sobre todo en la iglesia. Reconocer los cambios, y yo aquí voy a dar un ejemplo, y lo voy a dar con la libertad que me toca, porque yo viví esa época, y yo hablo de esta persona con un enorme respeto, porque yo creo que es un hombre santo, un varón santo de Dios. Yo soy del pueblo de Camuy originalmente, y yo vivía a 3 cuadras de Gigi Ávila, y una de sus hijas es muy amiga mía. Y mis compañeritas de escuela, algunas de ellas, sus papás trabajaban en el Ministerio Cristo Viene en los años de la fundación del ministerio, y todos en su casa tuvieron que quemar el televisor. Pero mis amigas terminaban en las casas de los vecinos viendo las novelas. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Demonizamos o no demonizamos el televisor? No podemos dejar de llamarle a las cosas por su nombre, hermanos y hermanas, porque si no nunca vamos a superar los cambios. Y tampoco vamos a ayudar a nuestros jóvenes para que no se vayan de la iglesia. ¿Okay? Mis amiguitas iban a todas las casas del barrio a ver las novelas.
Así que eso es demonizar los cambios generacionales y en este caso la tecnología. Así que no podemos ni demonizarlos ni tampoco podemos menospreciarlos, porque dentro de 10 o 15 o 20 años ¿qué vamos a estar haciendo? Usándolos. ¿Y cómo usted explica eso entonces? Pues mire, porque si yo digo, Dios me dijo que el televisor era malo y que esa era la caja del diablo, y yo adoro a Gille, o sea, para mí él es un hombre santo, pero yo quiero que podamos ver esto con la apertura necesaria. Mire, Pablo, Pedro y Santiago no estaban de acuerdo, y eso no quiere decir que nosotros los estemos demonizando a uno y endiosando a los otros. Ellos tenían sus discrepancias con respecto al alimento que podíamos ingerir o no, por ejemplo, por ir más sencillos, ¿no? Y sin embargo, eso no es algo que nosotros estemos demonizando hoy. Entonces, aquí el problema es nuestra incongruencia como cristianos, porque los jóvenes nos van a hacer unos reclamos dentro de 10 años. Y nos van a hacer unos reclamos dentro de 15 años y dentro de 20 años y decir, pero tú no dijiste que esa era la caja del diablo. ¿Cómo es posible que ahora tú estés pidiendo chavo para la iglesia a través de la caja del diablo? Esas son nuestras realidades. Y si nosotros no educamos cuando salgamos de aquí a nuestros líderes, a nuestros maestros y a nuestros jóvenes, y nos educamos a nosotros mismos y a los contemporáneos con nuestra edad, a tener mucho cuidado con cómo menospreciamos o demonizamos lo que está sucediendo en nuestra sociedad, dentro de 5 o 10 años nuestros hijos nos van a reclamar. Y una cosa sería que nos reclamen pero estén dentro de la iglesia, otra cosa es que nos reclamen estando fuera de la iglesia. Así que entonces para eso yo quiero que podamos ver ahora las diferencias con un poquito más de amabilidad. Y yo le voy a llamar a esto, yo lo voy a dividir en 2 generaciones, en términos generales. La generación lápiz y papel, que es la que yo le llamo LP. ¿Ustedes saben lo que era un LP? Sí. Chévere, ¿verdad? Pues vamos bien, vamos bien. ICE como de hielo es internet celular. Entonces la generación LP, que todos sabemos, es la lápiz y papel. ¿Se acuerdan de esos LPs negros, verdad que sí? Ok, pues nosotros somos, la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros somos los lápiz y papel. Pero entonces venimos con la otra, que es ¿cuál? La ICE, que es la internet celular. Sin embargo, vamos a caer en unas sorpresitas ya mismo. Porque nosotros no habremos nacido en la época de internet y el celular. Pero algo está pasando. ¿No será que está pasando lo mismo que con las identificaciones de votar? Que nos vamos cambiando y no nos damos cuenta. ¿Ah? Pues mire, yo voy a jugar con ustedes un jueguito aquí. Vamos a ver. Ustedes ven eso que está ahí, vamos a hablar un rato. Que nuestra hermana que es Madi está muerta de la risa. Chu, por favor, mira a ver cómo tú te identificas con esas imágenes. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ok, vamos a hacer la primera pregunta. Allá arriba tenemos una enciclopedia. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, y en serio, yo quiero la participación de todos, cuántos de ustedes, levantan la mano, en los últimos 3 meses han usado una enciclopedia tradicional para buscar información? El caballero aquí, 1, 2, tenemos 3 personas. ¿Cuántos somos? ¿Alguien me dice cuántos somos en total? 30. ¿Y cuál es el porciento? ¿Cuál es el porciento? 3 de 30. ¿Ah? El 10%. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Cuántos y cuántas de ustedes han escrito una notita en un pad como el que dice urgent y que tiene la libreta? ¿Cuántos de ustedes en los últimos 3 meses han escrito una nota? Espérense, que ustedes, está bien, pero voy ahora, no se manden que lo voy a poner más difícil. ¿Cuántos y cuántas de ustedes han escrito una nota personalizada para alguien? ¿Ok? Y se la ha entregado en papel a la mano, no para trabajar, porque eso es fácil para trabajar. ¿Ok? ¿Cuántos? Vamos a ver. Aquí estamos mejorando, muy bien. La vez que hicimos el taller anteriormente fue, ¿verdad? Que casi nadie. Y eso también va a depender de las edades de la gente, que estén presentes, pero en aquel entonces fue trágico. Ahora, vamos a otra. ¿Cuántas libretas de sello usted ha comprado del último año? Pues vamos a mejorar la pregunta. Vamos a mejorar la pregunta. Vamos a mejorar la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted envió una carta con sellito por correo? Usted puso un sello por correo. ¿Okay? Aquí tenemos como mitad y mitad, 50%. ¿Okay? Pero mira,
todos mis pagos los hacía por correo. ¿Saben cómo se va dando ahora? Vamos a seguir ampliando esto. En los últimos 3 meses, ¿cuántos cheques usted ha escrito? Yo no tengo cheque. No, ella no tiene cheques. 3. ¿Cuántos cheques usted ha firmado en los últimos 3 meses? Yo por teléfono. En tu trabajo, pero... Sí, pero tú haces cheques para pagar tus cuentas todavía todo el tiempo. Ok, aquí tenemos un caballero que todavía lo hace. Y el caballero y la dama. Ok, los demás, Por teléfono. por internet y por teléfono. Y por la tarjeta del banco. Y la tarjeta del banco. Ok. La guía telefónica. ¿Cuántos de ustedes han abierto una guía telefónica para buscar un teléfono? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 personas que han buscado, que 4 es 4 personas, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos y cuántas de ustedes tienen todavía en su casa un teléfono regular de línea? ¿Ok? No celular, un teléfono regular de línea. ¿Ok? Tenemos como 4 o 5, ¿verdad? O 6 personas. Las de 30 personas que estamos aquí, fíjense, ¿vieron el valor de este ejercicio? Hace 20 años, todo esto lo hubiésemos contestado todos que sí. Todos hubiésemos dicho yo. Hoy ya estamos en un momento diferente. Y eso quiere decir que debemos entonces demonizar las conductas de nuestros jóvenes con relación a los usos de los nuevos medios y la tecnología y todo eso. Y no se me asusten, vamos a llegar a la educación cristiana, ¿sabes? Pero tenemos que ir paso a paso. ¿Se acuerdan que tenemos que en el aprendizaje como los niños, primero se nos da leche y después se nos da baby food y después la comidita más pesada? Mire, eso es lo que nos refleja y lo que nos dice a nosotros que nosotros estamos viviendo entre 2 generaciones. Lo que yo le he llamado los LP y lo que le he llamado las generación ICE. Entonces, estos cambios generacionales y estos cambios en la tecnología, por ejemplo, que nos afectan en todo, en absolutamente todo en la vida, también afectan y cambian nuestra manera de pensar, nuestra manera de aprender, nuestra manera de relacionarnos el uno con el otro, afectan nuestra manera también de ver, concebir y relacionarnos con Dios, indiscutiblemente. ¿Okay? Entonces, los LP, como yo le digo, son estos herederos de la época de la imprenta. Esa época que podemos trazar, y es un marco generacional bien largo, porque son casi 400 años, desde el 1500 al 1900, y esa época lo que marcó fue unas generaciones que le llamamos, por ejemplo, que aquí la vamos a dividir en 3 aspectos: el mecánico, los asuntos de la pasividad y los asuntos del mundo. Me refiero a, eso fue una generación sistematizada, todo era ordenado, era una cosa detrás de la otra, sistematizada. Y si aquí en el medio algo se salía fuera del sitio, ¿qué pasaba? Se caían todos los dominos. ¿Verdad que sí? Fue las generaciones de la ciencia. La ciencia nos ha tenido que ir probando todo. Pero en términos religiosos fueron también la de los clases y los credos. Todos nosotros y nosotras que venimos de unas iglesias históricas sabemos que hay credo. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, ¿verdad que sí? Y todo ese tipo de cosas. Y lo relacionamos con la iglesia romana, católica romana, pero mire, nosotros tenemos credos también los protestantes, algunos sí, algunos no. Nuestra iglesia de discípulos de Cristo alega no tener un credo, pero si usted se lee el discípulo, yo difiero un poquito, ¿sabe? Porque ahí hay un poco de credo también. Así que la realidad es que heredamos esa época de lo que son las clases y los credos, y obviamente la industrialización y la lógica. Y de eso nos puede hablar hasta nuestro hermano Chu, porque esta cuestión de sistematización y lógica se ha utilizado muchísimo en lo que es
la época de la industrialización, la ingeniería trabaja mucho con asuntos, yo no sé nada de ingeniería, pero Chuma puede corregir. Aquí hay mucha cuestión de sistematización y lógica, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ahora cuando vamos a trabajar ya en el asunto más de iglesia, hablamos entonces de que somos una generación más pasiva. Pasiva es que más o menos tomamos las cosas como nos las dan. Los sermones y las conferencias, por ejemplo, ¿qué modelo nosotros teníamos o tenemos de nuestro pastor o del predicador? El modelo del pastor, del predicador, del maestro o conferenciante es aquel que le dice a usted lo que usted tiene que pensar, cómo lo tiene que pensar y cómo lo tiene que hacer. El pastor se para en el púlpito y dispara su sermón y eso es palabra de Dios. ¿Okay? Esta cuestión del diálogo entre el que está impartiendo la conferencia, entre el maestro o el sermón, no estaba presente ahí, sobre todo la tradición católica romana, mucho menos, o sea, incluso al punto tal que el sermón se impartía desde unos lugares de mucho privilegio. No sé si recuerdan, en las iglesias más viejas tienen lo que sería el equivalente a nuestro púlpito alto, elevado, en un lugar muy particular, y esa persona tenía una posición de suma autoridad. Lo que eso quiere decir es que lo que decía el conferenciante, el maestro o el pastor era incuestionable. Incuestionable, eso no pasa hoy. Eso no pasa hoy, y ahí vamos ahorita a la comparación. Entonces tenemos que evaluar. Por eso yo les dije, aquí no va a haber yo no quiero que pensemos que estamos diciendo nada si es bueno o malo. Yo no, y quiero que trabajemos mucho con eso y no nos vayamos pensando que la Recurso dijo que esto era malo. No, es que es así, ha sido tradicionalmente, así ha pasado. Y mire si es así, que por ejemplo, volviendo al ejemplo que cité, si en un momento dado en nuestra cultura se dijo que la televisión era la caja del diablo y se dijo desde el púlpito, en ese momento eso no se cuestionó. Y la gente, los seguidores, hicieron lo que se les dijo. Hoy día usted le dice a un joven, miren, a un joven, el pastor Pablo se para y le dice a usted que la televisión es la caja del diablo y le voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta sincera. ¿Usted la va a quemar? No. Si el pastor Pablo ahora se parara ahí y le dijera la computadora o el internet es la caja del diablo, ¿usted la va a quemar? No. Entonces tenemos que empezar a evaluar cómo la gente piensa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber eso, porque usted y yo somos maestros de escuela bíblica y predicamos también, o sea, y entonces cómo la persona que está ahí al frente está recibiendo esa información y cómo va a reaccionar a ella. Jerarquía. La iglesia estaba basada en jerarquía. El sacerdote o el pastor era una figura intocable. No es hasta que entonces entran nuevos movimientos que entonces trabajan mucho más con este concepto del sacerdocio del creyente y la cosa empieza a cambiar en términos jerárquicos, pero antes no. Antes el clero era, y la palabra del clero era intocable. Ahora no, ahora trabajamos de otra manera. Entonces hablábamos de un destino que era incuestionable y hablábamos de que la religión era prácticamente lo que regía la moralidad de toda la sociedad. En términos generales, el mundo trabajaba con la literatura impresa, el audio es lo que ahí yo me mantengo en inglés poniendo eso de monotask y fundamental. Estos son conceptos que hablamos de que la gente pensaba de manera singular, ¿ok? Versus que hoy se usa mucho el concepto de multitask, ¿ok? Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas a la vez y las cosas están interrelacionadas. Por ejemplo, estamos hablando de que hubo un momento histórico en la época del Renacimiento donde se llamaban a las personas hombres y mujeres renacentistas, aquellos que se destacaban conociendo un poquito de cada cosa, ¿okay? Como por ejemplo Leonardo da Vinci, para dar un ejemplo que todos sabemos algo de él. Después de eso retrocedió, eso cambió y estamos en esta época de la imprenta, esto es lo que yo le llamo los LP, donde estábamos sobre todo
como consecuencia de la ciencia, todo es especializado. Usted no puede ir a su generalista a que le recete para una enfermedad de riñón, ¿verdad que no? ¿No? Usted no puede. De hecho, yo voy a ir más lejos. Mi mamá tenía que visitar el psiquiatra para que le diera la receta para depresión y el neurólogo para que le diera las de Alzheimer. Y usted diría, pero no entiendo, o sea, el neurólogo no se supone que sepa de todo, porque estamos hablando a nivel cerebral. No, su neurólogo no le quería recetar las pastillas de la depresión porque eso era competente del psiquiatra. Entonces, hoy día esto está cambiando otra vez. Otra vez estamos cambiando a conocer un poco de todo. Estamos entonces en lo que es los multitask. Todo el mundo sabe un poquito de todo. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la globalización y tenemos acceso a mucha información toda a la vez. Así que entonces vamos a comparar con lo que es y no quiero dejar pasar por alto la palabra fundamental ahí, porque eso tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar en la iglesia. Fundamental, religión, no son dos términos que van bien de la mano. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos es pensar en verdades absolutas. Las cosas son como son y no se cuestionan. Eso es lo que, con eso usted y yo nos criamos, vamos a ponerlo así, con esa manera de pensar. Pero ¿cómo se están criando nuestros muchachos ahora? Los que nacieron claro, aquí hablamos de televisión, celular e internet y dice ahí 1900 en adelante, pero la realidad es que no, es 1950 lo que debe decir ahí en adelante. La manera de la gente trabajar, la manera de la gente pensar, la manera de la gente recibir la información y proyectarla y comunicarse ha cambiado. Somos más relacionales y menos mecánicos. Estamos buscando un poco más regresar a ese mundo, a ese concepto de comunidad, de conexiones, de globalización. Vivimos más experiencialmente, o sea, trabajamos más con nuestra experiencia personal, somos más auténticos, más participativos, más extremos, y extremos aquí es en el término en inglés extreme. La gente es un poco más atrevida podría ser la palabra, o sea, nos arriesgamos más. Y hay algo bien particular y es bien importante aquí, y es la parte de la espiritualidad. Fíjese que la religión y la espiritualidad están contrapuestas en esa tablita. ¿Ve? El destino y el viaje están contrapuestos en esa tablita. La jerarquía y el participativo están contrapuestos. ¿Por qué? Porque antes todo era jerárquico. Ahora es participativo. ¿Qué quiere decir eso? Antes el que mandaba y el que no se quedaba quietecito. Ahora los roles en la iglesia son participativos y los roles en la sociedad son participativos. ¿Cuándo usted había visto que la gente pudiera, hace 200 años, ir a una vista y exponer sus ideas en los foros de gobierno? Eso no se daba jamás. Cuando usted había visto, y todavía en algunos modelos de iglesia jerárquica, como lo es la Iglesia Católica Romana, cuando usted ha visto que se pueda exponer un modelo participativo? No, lo que dice la jerarquía es lo que es, no hay, pero eso está cambiando, ¿ok? Ahora, la nueva mentalidad de esta generación globalizada de internet y celular es una generación participativa, donde usted ya no ve el destino como esta finalidad ulterior, única, exclusiva, que no tiene posibilidades de cambio, sino que la vida es un viaje. Y pues a veces cogemos a la derecha, a veces cogemos a la izquierda, a veces no nos va tan bien, pero tenemos otra manera de ver las cosas. Nuestros hijos e hijas tienen otra manera de ver las cosas. Y en la parte de la religiosidad, hoy día no se habla tanto de religión como se mira hacia la espiritualidad. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es, por ejemplo, Facebook y Twitter, pero eso lo hablamos ahorita. Pero usted lo puede ver bien fácil, yo se lo puedo demostrar facilito. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaba Borders aquí en Plaza Las Américas? ¿Cuál era más grande?
¿La sección de libros de religión o la sección de libros de espiritualidad? Porque yo no sé si usted se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Los de religión usualmente estaban en todos los de espiritualidad también, estaban en la parte de atrás, pero lo que era teología y religión era un solo anaquel. Y si acaso era un anaquel por los dos lados, los de espiritualidad daban vueltas. Era toda la pared atrás, el otro lado aquí y parte del lado de acá que incluía las Biblias. ¿Okay? ¿Qué les dice eso? Les dice que estamos frente a unas generaciones que hablan de lo trascendente, de Dios como una experiencia, no como algo racional que a usted se le enseña en un libro de catecismo y usted lo tiene que creer porque se lo dijo el pastor o la pastora. ¿Okay? Es algo de experiencia. Entonces tenemos, por ejemplo, que antes era en el renglón de mundo, literatura impresa, ahora es digital e inmediato. ¿Cuál es la diferencia? Literatura impresa, pues mire, si yo tenía una duda, ¿cuáles opciones yo tenía? Y la preguntarse a la pastora si era una duda en cuestiones religiosas, buscar un diccionario si es que lo tenía en mi casa, o una enciclopedia de aquellas que ya no desempolvamos, o sea, ¿cuándo yo iba a tener respuesta a mis preguntas? Hoy día es digital inmediato. Las respuestas a mis preguntas llegan tan rápido como en el teléfono mientras estoy en el carro. Y el reto, pastora, y el reto para ustedes, maestros y maestras de escuela bíblica, es peor aún. Usted está predicando y la gente está validando lo que usted dice desde su celular. Maestro de escuela bíblica, usted dice un término que la gente no entiende y la persona lo está validando, lo está buscando mientras usted todavía no ha terminado de hablar. Y usted está dando la explicación de lo que es y puede ser que haya alguien que diga, no, pero aquí dice que es otra cosa. Y una vez esa persona vio en ese celular que lo que dice no es lo que usted dijo, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Lo perdió para siempre, porque ese no vuelve, en ese sermón usted no lo vuelve a tener. Así que esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos dando clases, que la accesibilidad de esta generación es tal que pone en tela de juicio lo que nosotros le estamos diciendo. Ahora, esto es parte de lo que tenemos que trabajar ahorita. Lo que tenemos que trabajar ahorita es qué hacemos, cómo nosotros le enseñamos a nuestros muchachos a discernir, porque el hecho de que yo tenga un teléfono que me va a decir y me va a dar una respuesta a todas mis preguntas no quiere decir que todas las respuestas que están ahí sean las correctas, porque ahí usted escriba cualquier palabra en Google o en cualquier search engine y le van a salir miles y miles de respuestas y usted tiene que aprender a discernir. Entonces hay una cosa que nosotros pecamos de inocente, y es pensar que porque están arriba son las correctas. Están arriba, mire, el que paga por estar arriba. O sea, vamos a hablar en plata. Yo me dedico a eso. Yo llevo 20 años, 25 años de mi vida casi, y perdonen la expresión, muchas veces cogiendo de boba a la gente, sembrando en las personas necesidades que no tienen. Entonces, esos primeros lugares que usted ve ahí en el internet responden o a gente que pagó por ellos o a gente que sabe utilizar, y de eso el hermano Chuno podría hablar tal vez mejor, maravilla, a gente que sabe utilizar todo este mundo de la tecnología, de lo que son unos tags y unos mecanismos para usted hacer que su posición en su página de internet suba de posición. O sea, que esto es toda una estrategia y usted no sabe si lo que dice ahí es verdaderamente la respuesta apropiada. Por lo tanto, nuestro reto como maestros y maestras es que nuestros hijos salgan de nuestras clases y de nuestras casas con una capacidad crítica para que ellos puedan ir ejecutando un discernimiento que les permita a ellos decidir qué es lo correcto en medio de toda esta madeja enorme de información que se vuelve cada vez más incontrolable. ¿Okay? De fundamental a imaginativo. ¿Y por qué quiero entrar en ese antes de proseguir al próximo slide? Porque fundamental tiene cierta relación con la iglesia. Nosotros hablamos de fundamentalistas, ¿verdad que sí? Y yo no voy a entrar en ese tópico ahora, pero es la realidad. Y fundamentalista habla de fundamentos y en términos religiosos de lo que ellos consideran regresar a los fundamentos bíblicos. Ahora hay que ver
¿Desde qué perspectiva regresamos a los fundamentos bíblicos? Y eso lo vamos a dejar por ahorita. Ahora hablamos entonces en términos diferentes. Ahora nuestras interpretaciones de las cosas no son tan fundamentales, tan concretas, tan definidas, porque hasta la ciencia nos ha defraudado. Los otros días yo hablaba con alguien y le decía, mira, no me digas que esa comida hace daño, porque a mí me dijeron hace un montón de tiempo que yo necesitaba comer mucho huevo para que me subiera la hemoglobina, pero ahora me dicen que me sube el colesterol. Me siguen, hasta la ciencia nos ha defraudado. Lo que antes era saludable hoy te da cáncer. Y hace 50 años atrás te lo probaban científicamente. ¿Y sabes qué? Hoy se lo prueban científicamente también. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Por eso es que ahora, de fundamental a imaginativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros como iglesia? Y yo voy a brincar algo de lo que yo no tengo las fotos originales aquí, los dibujos. Y yo quiero, y va a pensar que es un gran salto, pero no lo es. Porque nos ayuda, y si yo retrocediera otra vez, se darían cuenta. Yo les pedí a los maestros y maestras de Escuela Bíblica de Niños aquí, ese primer taller que dimos, que le dijera a los niños de diferentes edades, y me trajera los dibujos aparte, que dibujaran iglesia para ellos y que no le dieran más ninguna información. Mientras más pequeñitos, los que no iban a la escuela, los que no sabían escribir, lo que dibujaban eran personas. Dibujaban la estructura, pero dibujaban gente. Y mientras más grandes, ya no dibujan gente, dibujan un edificio, dibujan la cruz. ¿Qué nos dice eso? No hay un enorme cambio generacional. ¿Okay? No volvemos entonces a comparar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que en la medida que nos moldean en la sociedad, nos cambian nuestros conceptos. Y de ser y pensar de una manera más genuina, más instintiva, más espiritual, por ejemplo, empezamos entonces a pensar de una manera más religiosa, más fundamental. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros vamos trabajando con eso? Y ahí hay una fina línea entre ir trabajando con nuestros hijos e hijas, con nuestros niños y aún con nosotros como adultos, porque nosotros tenemos mucho todavía que aprender. Hay una fina línea en construir o destruir, ¿sabes? ¿Qué significa iglesia para nuestros niños y qué significa para nosotros? Pues mire, para nuestros niños, para los más chiquitos, significaba relaciones. Ya los más grandes lo ven como un edificio. Y eso nos debe hablar a nosotros y dar terror. ¿Qué significa todo esto? Que tenemos que cambiar nuestros modelos de enseñanza. O sea que todo este speech que yo le he dado aquí ha sido para que veamos nuestras diferencias y aprendamos a no demonizarlas y a tener entonces que enfrentarlas y trabajar con ellas. Tenemos que cambiar nuestros modelos de enseñanza. Yo le voy a dar ahora la primera cita bíblica de la noche. Marcos 4:33 dice lo siguiente: con muchas parábolas como estas les exponía la palabra, y en letras mayúsculas les pongo ahí, conforme a lo que podían comprender. Conforme a lo que podían comprender. Mire, Jesús fue el mejor maestro de la historia. Jesús rompió todos los moldes, todos los moldes de enseñanza. Se enseñaba en el templo, Jesús enseñaba afuera. Enseñaba también en el templo, ¿por qué no? Pero también enseñaba donde había la necesidad. ¿Y en qué idioma? Conforme a lo que podían comprender. Si había que usar imágenes, usaba imágenes. Si había que hacer cuentos, hacía cuentos. Si había que lo que fuera necesario para que lo entendieran. ¿Eso es demonizar? ¿Eso es menospreciar? No. La iglesia emergente es una iglesia enfocada en las relaciones.
¿Qué significa eso? Que estamos enfocados, estas nuevas generaciones y nosotros que estamos en transición, nosotros realmente vivimos en ese medio de una cosa y de la otra. No somos ni el LP ya, porque ya ni tenemos ninguno. ¿Cuántos LP usted tiene en su casa? ¿Ninguno? Pero todos sabemos que en Madrid, tú y tu familia no son la norma, por favor. No tenemos LPs en nuestra casa. Y eso es una imagen que tenemos que considerar. O sea, nosotros somos también una generación en transición, enfocadas en las relaciones, enfocadas más en la vida en comunidad, responsabilidad ante los demás, más cerca de Dios, más cerca de los demás. ¿Qué significa eso? La iglesia en la que usted y yo nos criamos, y perdone que los incluya, pero es que por las caras y las edades yo creo que aplicamos todo. La iglesia en la que usted y yo nos criamos, estar más cerca de Dios no era estar más cerca de la gente. Estar más cerca de Dios era una relación individual, era personal. La iglesia que se está levantando hoy es una iglesia de relaciones. Y los voy a sorprender más con eso ya mismo. Enfocada en la participación y la experiencia. La liturgia y la adoración no es exponencial, sino participativa. No es solo escuchar la palabra de Dios, sino experimentarla. Mire, antes de los primeros avivamientos, del 30, el del 70 después, nuestras tradiciones que venían influenciadas por la Iglesia Católica Romana, sobre todo en Latinoamérica, no era participativa, era exponencial. No había tal cosa como una adoración participativa. No la había. De hecho, el sacerdote en aquella época hacía dos cosas muy particulares. Una, daba la misa en latín, y la otra, ¿de qué manera? ¿Eso es participación? Eso no es participación. Sin embargo, hoy día es tanta participación que lo primero que hacemos es hacer un llamado al altar. Es tanta participación que lo primero que hacemos es llamar y decir quiénes quieren participar en el grupo de adoración. Es tanta participación que le decimos a la gente: levante sus manos y adore. Ve cómo vamos cambiando. Así que no es solo escuchar la palabra de Dios, es experimentarla. Por eso, y eso tiene mucho que ver con la tablita que ustedes le pueden dar para atrás ahí en las hojitas que tienen. Eso tiene que ver mucho con la tablita que hablamos, religión versus espiritualidad. Una cosa es, así que no le tenga miedo, porque cuando hablamos de espiritualidad pensamos en New Age y todas esas cosas. No, mire, vamos a eliminar ese asunto de demonizar, ¿ok? No es una cuestión de escuchar, es una cuestión de experimentar. No es una cuestión exponencial, sino que es una cuestión participativa. ¿Ok? Salud, Dios te bendiga. La iglesia emergente es la iglesia de nuestros niños, yo digo, y de nuestros jóvenes, no nuestra, porque nosotros tenemos que empezar a pensar en el cambio y la modificación de nuestros lenguajes para que apele a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Es más fácil para nosotros y para nosotras modificar nuestro lenguaje de comunicación y nuestros medios de enseñanza que para ellos, porque ellos nacieron en eso. Hermanos y hermanas, yo no le puedo pedir a mi hijo otra cosa. Yo no le puedo pedir a mi hijo que sepa lo que es un LP. No sabe lo que es una maquinilla, imagínense. O sea, no hay forma, ¿ok? La iglesia emergente es una iglesia rica en imágenes. La iglesia emergente ha redescubierto el método de las imágenes visuales, que fue, por ejemplo, lo que antes se trabajaba mucho con eso para aquellos que no sabían leer. Les voy a dar un ejemplo. Después del protestantismo, nosotros perdimos en las iglesias las imágenes y nosotros entramos en todo este conflicto teológico de que es porque la gente adoraba las imágenes como si fuera Dios. Mire, las imágenes en la iglesia no se hicieron para adorarlas como dioses, se hicieron porque la gente no sabía leer ni escribir. Se hicieron porque la única manera de que la gente pudiera tener de alguna manera contacto con el texto bíblico era mostrándoselo.
Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Sobre todo, la tradición de la iglesia protestante perdió las imágenes. Sin embargo, Jesús usaba imágenes todo el tiempo. Y ahora yo le voy a citar a Lutero porque yo esta frase de Lutero la abrigo en mi corazón y imagínense como que yo vivo de la comunicación visual. Lutero decía lo siguiente: para aquellos que pensamos que la culpa de que las imágenes en las iglesias no estén es por culpa de Lutero, no es por Lutero, es por Calvino y por Zwinglio, ¿sabe? Lutero decía lo siguiente: si podemos hacernos una imagen de Cristo en nuestro corazón, cuánto mejor no es tenerla frente a nuestros ojos. Nos pega, ¿verdad? Las generaciones por reforma se comunicaban por medio de las palabras y esta por medio de las imágenes. ¿Por qué? Y aquí es donde Lutero entra en el juego. Usted, yo le digo algo en el sermón, yo le hago una historia. Usted, leemos la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, del buen samaritano. ¿Qué le pasa a usted? Usted, dígame la verdad, usted puede escuchar sin ver. Usted no puede escuchar sin ver. Usted se hace una novela en su mente. ¿Okay? Las imágenes visuales son el lenguaje por excelencia de nuestra época. Son el vehículo que transporta la información a esta generación. Trasciende la frontera del lenguaje, evocan sentimientos, conectan con las emociones, sin el uso de palabras, evocan reacciones, y les voy a enseñar 3 imágenes. Mire, ay Dios mío, qué lindo. Mire qué cosa más linda. Y mire esta. ¿Ah? En todo lo que yo he dicho aquí, yo nunca había arrancado de ustedes unas expresiones tan tiernas. ¿Funcionan o no funcionan? Sí. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Eso no es lo que le pasa a la gente cuando entra a internet? ¿Por qué usted se cree que la gente responde también al cine, a la televisión y al internet? Porque toca su corazón. Porque toca lo que nosotros, los que trabajamos en ese mundo, queremos que toque. Si nosotros queremos que usted sienta coraje, nosotros vamos a poner ahí cosas que lo van a hacer sentir coraje. Si nosotros queremos que usted le dé con irse a comer un hamburger a las 12 de la noche, usted puede estar segura que va a haber un billboard allá afuera con un hamburger de Wendy, crujiente, riquísimo, y un refresco que frío, que ¿ve? Cuando estamos en época de calor, mire, vamos a hablar claro, ¿por qué la gente en este país bebe tanta cerveza? Porque relacionamos la cerveza con que se quite el calor. Y como tenemos tanto calor, y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la educación cristiana? Yo espero que ustedes ya estén haciendo una relación, ¿ok? Esta generación, la que yo le llamo ICE, mire, para esta generación la época del PowerPoint, de los CDs, de los VHS y de los DVD pasó, y usted me va a decir, ¿está loca? Claro que sí. Mire, ya nosotros no hacemos PowerPoint y la iglesia siempre está atrás en eso. En estas cosas de la tecnología la iglesia siempre está atrás. Ya nosotros hacemos video. Por ejemplo, yo a mis estudiantes en la universidad les enseño a mostrar sus trabajos en una presentación digital, y yo les enseño a hacer un video. Y mire, es tan fácil que ya los programas para hacerlo vienen ya insertados en la computadora gratuitamente, y usted no lo sabe hacer, pero sus hijos sí, sus nietos también. Los CDs, aunque usted no me crea, el mercado del disco está en la quiebra. Los CDs ya, pregúntele, mire, yo le voy a hacer esta Navidad, haga esta prueba. Vaya a regalarle a uno de sus nietos un CD o una tarjeta de iTunes. ¿Y qué es lo que va a escoger? iTunes. VHS, le voy a hacer este cuento. El cuento del VHS. Los otros días veo a una muchacha que pone en Facebook una foto de su hija con una película en VHS. Y la historia es esta. Mami, ¿qué fallo que es esto? Y la mamá se queda así y le dice, un VHS. Y la nena le dijo, me imagino que no hay nada donde poner esto, ¿verdad?
sea, me imagino que no hay una máquina donde poner esto para verlo. Y entonces la mamá le tiene que decir a la nena de 12 años, mamá, eso es una película en VHS. No, no tengo una máquina donde ponerla. ¿Ok? En casa que el madre. Lo que yo les quiero decir es, vaya ahora a una tienda de efectos electrónicos y mire a ver si usted encuentra una máquina de DVD. Parece una máquina de DVD, pero no es una máquina de DVD. ¿Es una máquina de qué? De Blu-ray. Okay. Y esto lo que le quiere decir que el siglo XXI responde a una cosa que nosotros llamamos TGIF, que no es Thanks to It's Friday como los restaurantes, es la generación del Twitter, Google, de los iPhones, los iPads y los iPods y de Facebook. ¿Y cuál es el denominador común en todo esto? Que predomina lo visual. Y fuera de predominar lo visual hay una integración de todo lo demás. Antes nosotros enseñábamos, y en nuestra escuela bíblica enseñamos solamente diciéndole cosas. Y estamos una hora hablando, mire, porque la verdad que los predicadores nos encanta estar hablando. Y una hora, pero nada más. ¿Y sabe qué? ¿Por qué usted se cree que le sacan los celulares en medio de la predicación? Porque esta generación piensa diferente, reacciona diferente. Estamos realambrados, alambrados diferentes. Los lapsos de atención nuestros hoy día son menores. La velocidad a la que cambian, la velocidad a la que cambian las imágenes en los medios de comunicación contemporáneos, internet, televisión y videojuegos, entrega al receptor gran cantidad de información en mucho menos tiempo. Para los niños, el tiempo en el que se cargan los juegos en sus consolas le parece una eternidad. ¿Usted no se ha dado cuenta? Los que tienen nietos y los que tienen hijos. Que eso es, pero mami, ¿por qué eso va tan lento? Como resultado de esto, los programas de los niños, como Sesame Street, esto es una data empírica, correcta, limitan sus segmentos a menos de 4 minutos y se alimentan con cambios constantes de imágenes, porque ya antes nos decían, y los educadores me pueden dar mejor información, que los lapsos de atención eran de media hora, después de 20 minutos. Hoy día, mire, los lapsos de atención, según esto, no pasan de 4 minutos. Sí. 4 minutos. Y usted dirá, no, pero es que yo soy de la vieja guardia, yo soy de los LP. Mire, los de ahora son de 4 minutos y nosotros que estamos en transición no pasamos de 10 o de 15. Y es una realidad porque hasta nosotros metemos la mano en la cartera y buscamos el celular cuando están predicando en muchas ocasiones, y sería irrisorio, sería una falsedad decir que no nos pasa, porque el asunto es que estamos siendo manipulados y entrenados para eso por los medios, por un montón de razones económicas que ahora no vienen al caso. Una generación basada en la experiencia sensorial. Por ejemplo, los parques temáticos de Disney, ¿cuántos de ustedes? Me imagino que casi todos han ido a Disney o han ido a Universal Studios. Ellos practican una cosa que se llama el edutainment, edumiento en lugar de entretenimiento. Esto es el acto de educar mientras se entretiene a través de las actividades que divierten. Entonces miren los retos que esto nos va poniendo a nosotros como educadores, como maestros de escuela bíblica. El reto es, ¿y cómo yo le enseño Biblia a estos muchachos si a la misma vez yo tengo que trabajar con cosas que los entretengan y yo tengo que competir con todo eso que ellos traen de afuera? ¿Por qué? Porque cuando llegan a la iglesia ellos encuentran que esto está pasado, que esto está viejo, que esto no está al día y no los entretiene. Según el reconocido teólogo y autor en temas de cultura popular y posmodernidad y tecnología en la iglesia del siglo XXI, Leonard Sweet, la generación actual aprende a través de experiencias sensoriales que hacen saltar a los ojos, que hacen saltar los oídos, que hacen que se nos haga agua a la boca y que nos dé cosquilla en los dedos y en la nariz. ¿Qué nos quiere decir con eso? Sensorial.
Por ejemplo, las atracciones 3D y 4D como Shrek y Terminator, ustedes no se acuerdan, ahora usted se sienta en una de esas atracciones y le sale agua, lo mojan, le sale aire por los pies, entonces ya no es ver, ya no es que le muevan el asiento nada más, o sea, eso ya tiene el olor, ponen cosas de olor en el ambiente, o sea, ellos estimulan en usted todos los sentidos, por eso usted no se quiere ir de ahí. Una generación basada en la experiencia participativa e interactiva. No se preocupen, ya estamos acabando. Hoy, las generaciones emergentes desean ser parte del proceso de la misma manera que ser parte del resultado. Por ejemplo, American Idol. ¿Cuántos de ustedes han visto todos esos programas? En el proceso de selección de estos participantes, el resultado aparenta ser un resultado en el que usted tiene una participación a través de votaciones por el internet o por el celular. Si usted no tiene participación, ¿qué pasa? A usted no le interesa. O sea, usted no se detiene ya en un programa de televisión en el que usted no tenga participación a la hora de la elección. Que pasan un montón de cosas allá atrás que a lo mejor usted no sabe, no tiene conocimiento de eso. Sí, eso es cierto, pero usted se siente parte del proceso. Las redes sociales promueven un sentido de comunidad, aunque sea un sentido de comunidad que nosotros no entendamos. La terminología es totalmente relacional y yo le voy a dar una noticia. ¿El evangelio qué es? Relacional. Mire la terminología de internet. Followers. ¿Qué quiere decir eso? Seguidores. ¿Eso no se le parece a lo que usted dice de los cristianos? Share. ¿Qué quiere decir share? Compartir. Friends. ¿Qué son friends? Amigos. Las estadísticas muestran que a través de estos mismos medios se distribuye una gran cantidad de información relacionada con la espiritualidad. Mire, la red que más información distribuye de temas de espiritualidad es Twitter. De hecho, la estadística dice que esos son uno de los temas predominantes en las redes sociales, la espiritualidad. Yo no estoy hablando de la religiosidad, no le estoy hablando del cristianismo, sino frases, y ustedes tienen que saberlo todos y todas las que tienen páginas de Facebook y Twitter, que les llegan a cada rato pensamientos positivos, cositas relacionadas a la espiritualidad, a la trascendencia. Finalmente, las redes sociales promueven estar conectados en todo tiempo. La relación con Dios es también una relación de conexión en todo tiempo. La experiencia de Dios es en una generación que yo le llamo, que tenemos frente a nosotros un reto, y es el reto de que estamos frente a una generación conectada, relacional, experiencial y sensorial. Mire bien, nuestro reto, estamos frente a una generación conectada, una generación relacional, una generación que enfatiza en la experiencia y en lo sensorial. Le voy a dar un ejemplo ahora, para empezar a amarrar esto con nuestra escuela bíblica. Si a usted no le gusta el clima, eso es un dicho americano, en inglés a lo mejor el pastor lo conoce bien, si a usted no le gusta el clima, espere 15 minutos que definitivamente va a cambiar. Aquí tal vez no se ve tanto, pero en otro tipo de clima sí. Si usted, y es un dicho anglosajón, si usted no le gusta el clima, espere 15 minutos que va a cambiar. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir con eso, hermanos y hermanas, que la cultura del siglo XXI es tan y tan cambiante como el clima. Va bien rápido, más rápido que nosotros, más rápido que la manera como nosotros estamos dispuestos y dispuestas a comprender o a adaptarnos a esos cambios. Cuando somos niños, aprendemos de lo concreto. ¿Okay? No aprendemos de lo abstracto, y ahí es donde vamos entonces a ver cómo aplicamos todo esto que hemos visto en esta noche. Aún los adultos también aprendemos más fácilmente de lo concreto que de lo abstracto. ¿Okay? Sobre todo en el siglo XXI, después de la influencia de las ciencias, de la experiencia empírica, que es la experiencia verificable, aún los adultos aprendemos mejor de lo concreto. Las relaciones con Dios, sin embargo, es algo más abstracto. Familiares y amigos son relaciones concretas.
Así que para esta nueva generación que le hemos dado por nombre ICE y para nosotros que nos vamos moviendo y que estamos en transición, mire, para esta generación ICE, Dios escogió estar entre nosotros. Para esa generación en transición que somos nosotros, Dios es soberano y está en control. O a usted no le es familiar ese término. Dios es soberano y está en control. Para ICE, Dios escogió estar entre nosotros. Eso es lo que dicen los que saben de esta cuestión de las diferencias generacionales en la iglesia. Para ICE la relación con Dios es encarnacional, concreta, no espiritualizada. Por lo tanto, se aprende relacionando los conceptos bíblicos con relaciones y experiencias humanas concretas. Y le voy a dar un ejemplo. Robarle a un amigo. Si usted le va a enseñar a un niño o le va a enseñar a cualquier persona, no importa la edad, las consecuencias que tiene robar, si usted le va a hablar de los 10 mandamientos, tenemos entonces que pensar cómo vamos a comunicar eso a nuestras generaciones hoy día. Cómo eso se hace pertinente para su vida. Porque le vamos a decir algo tan abstracto como, pues eso lastima tu relación con Dios. Ajá, Coqui. ¿Qué significa que eso lastima mi relación con Dios? Entonces ahí es donde tenemos que pensar en imágenes concretas que le puedan hacer que esta persona se relacione con lo que usted le está diciendo. Por ejemplo, esto, robarle a un amigo, me desconecta, afecta mi relación con mi amigo, ¿ok? Con mi amigo. Pero ¿sabe qué? Dios está en mi relación con el otro y la otra. Por lo tanto, si yo afecto mi relación con mi amigo y afecto mi relación con mi papá y afecto mi relación con mi mamá, estoy afectando mi relación con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Entonces esa conexión de lo concreto nos enseña a nosotros cómo nosotros relacionarnos con Dios. Nos enseña cómo se afecta nuestra relación con Dios. O sea, esto es un pequeño ejemplo para que veamos cómo el vocabulario con el cual nosotros y el lenguaje que usamos para enseñarle a nuestros jóvenes, para enseñarle a nuestros adolescentes, a nuestros niños y aún a nosotros, a los adultos, debe de ser repensado. ¿Por qué? Por la manera en la cual nosotros recibimos y procesamos la información. Reevaluar constantemente la forma en que hacemos las cosas. Mire, hablamos de acción, reflexión y acción. Estamos haciendo algo, pero la vida va tan rápido que nosotros tenemos que detenernos un segundo a reevaluar si los modelos que hemos usado funcionan o no funcionan. Y como producto de esa reflexión tenemos que pensar qué nuevos modelos o qué nuevas herramientas nosotros tenemos que aplicar, ¿ok?, para la educación. Y le voy a enseñar una cosita de lo más graciosa. 1969 es el año que yo nací. Mira lo que pasaba si a mí me decían, si yo había sacado malas notas, mire lo que pasaba. ¿Vio ahí? Yo me iba a morir. Si yo llegaba una vez a casa era suficiente para que a mí me pasara lo que le pasa a ese nene. Si hoy día usted lleva malas notas a su casa, ¿a quién le pelean? ¿Al nene o al maestro? ¿Y qué es lo que dicen hoy día? Eso es responsabilidad del maestro que no sabe enseñar. ¿Ven cómo nuestro pensamiento cambia? ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿podemos mantener los mismos modelos de 1969? ¿Podemos mantener los modelos del 2000? Mirar adelante como resultado de la reflexión, no mirar atrás para querer imponer, ¿ok? Mirar adelante, no mirar atrás para querer imponer lo que antes funcionó, precisamente porque antes fue efectivo. Nosotros tenemos que empezar a mirar y preguntarnos y reevaluar si nuestros métodos de enseñanza de la escuela dominical, de la escuela bíblica, funcionan hoy. Por el hecho de que funcionaron hace 30 años no quiere decir que funcionan hoy. Y no podemos tratar de empujar métodos a la fuerza porque funcionaron. A través de todos estos, de esta hora que hemos hablado, nos hemos dado cuenta que ya no reaccionamos igual a los estímulos, que ya no reaccionamos igual a la información, que ya no procesamos la información de la misma manera, que ya no se nos entrega la información de la misma forma. Y yo voy a usar un texto bíblico, el segundo texto bíblico de la noche, que dice, en Filipenses 3:3, hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire, hay momentos en la vida que nosotros tenemos que dejar lo que está atrás y extendernos al futuro. Extendernos al futuro es, en ese proceso de acción, reflexión y acción, pensar, ¿debo o no debo asumir nuevos modelos de enseñanza? Mire, nuestros modelos de enseñanza no han cambiado, pero nosotros sí hemos cambiado. Y eso es un gran peligro. No han cambiado nuestros modelos, pero nosotros sí cambiamos. ¿Y qué pasa? Si yo de chiquita usaba un 6'4", y ahora uso 6'8" o 6'7", y no cambio el zapato, ¿me lo voy a poder poner? Eso estamos haciendo en nuestra iglesia con nuestra escuela bíblica. Es más, lo estamos haciendo con nuestra predicación, pero eso el pastor nos puede dar otro taller. Que nuestros métodos de enseñanza no han cambiado, pero nosotros hemos cambiado. Y sería iluso decir aquí que esto solamente aplica a los jóvenes y a los niños, porque a través de toda la noche hemos visto que nosotros también, que nosotros ya no somos solamente la generación LP, como yo les decía, sino una generación en transición. El uso de nuevos modelos, métodos de enseñanza no es para dejar de ir a la iglesia, es para mejorar la experiencia de iglesia atemperada a los tiempos. Mire, tenemos pánico, tenemos terror de que los nuevos atractivos de la época de esta generación se roben a nuestros muchachos. Y a veces no los queremos implementar porque los demonizamos o menospreciamos su valor. Sin embargo, el reto está en aplicarlos y atemperar nuestra iglesia a los tiempos, aplicando y mejorando nuestra experiencia de educación, nuestra experiencia de adoración, nuestra experiencia de predicación. Cambiar el envase no significa que usted va a cambiar el contenido. Yo puedo vaciar el contenido de una lata de Coca-Cola y llenarlo de agua. Y yo creo que este es nuestro reto. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Vamos a cambiar nuestro contenido o solamente tenemos que repensar cuál es nuestro envase? Nuestra comida, dice la gente en McDonald's. Mire qué interesante esto que dicen los expertos en mercadeo de McDonald's. Nuestra comida siempre será la misma, pero la forma en la que la presentamos tiene que cambiar con la cultura si queremos que esta generación la pruebe. Eso no se parece a lo que nosotros y nosotras debemos hacer en nuestra iglesia. Y vamos a ir a McDonald's. Yo llevo oyendo del Big Mac toda mi vida. Y cada vez que el Big Mac deja de vender o el Whopper deja de vender, ¿qué hacen? Hacen toda una nueva campaña. Yo creo, y usted se ha dado cuenta que yo no le he dado soluciones. Yo no le he dicho cómo usted tiene, excepto por el ejemplo de lo abstracto y lo concreto. Yo no le he dicho que usted tiene que salir de aquí haciendo. Eso es como llegar a la oficina de un pastor y decirle: pastor, tengo un problema, ¿qué hago? ¿Ok? Eso es decirle al pastor: dígame qué hago. Te voy a dar un ejemplo. Yo participo en un programa de radio todos los segundos sábados de mes, y llegamos un día a uno de los programas de radio y había una joven llamando por teléfono para una consejería, desesperada, llorando, y lo único que sabía decir era: pastora, dígame qué hago, pero dígame, desesperada, dígame qué hago. Mire, yo no le puedo decir qué hago. Primero, yo no la conozco, yo no conozco su problema en detalle. Lo que nosotros podemos es darles recursos a la gente para encontrar la respuesta. Y nosotros aquí tenemos un reto. Yo no le puedo decir qué haga, yo sí le garantizo que mañana la reverenda Laura Maldonado le va a decir a usted cuáles son las maneras en que la gente aprende, cómo la gente recibe mejor la información, unos a través de lo visual, unos a través del auditivo, unos a través
de otras diferentes maneras. Hay gente que bailando, hay gente que a través de las cosas puramente literarias, hay muchas maneras. Tenemos inteligencias múltiples y eso, pues si ustedes vienen mañana les va a ayudar, pero tenemos que ir repensando. Yo no le puedo dar una solución, ¿usted sabe por qué? Porque yo no sé cómo ustedes escuela bíblica, yo no sé cómo ustedes dan la clase. Yo lo que le puedo decir es cómo nosotros y nosotras hemos ido cambiando, cómo nuestros jóvenes piensan hoy versus cómo pensábamos nosotros, cómo los medios de comunicación se han encargado de cambiar nuestra manera de procesar la información y que no podemos ser ilusos y pensar que eso pasa afuera pero no pasa en la iglesia. Al contrario, el reto de la iglesia es mayor, porque el reto de la iglesia es darle a nuestros hijos y a nuestras hijas y darnos a nosotros mismos, unos a otros, las herramientas para ejercer un juicio crítico con sabiduría. Y ese es parte de nuestro gran reto. Así que hasta aquí esta noche. Señor les bendiga.